Marcela Dacol, secretaria de AFES FENAPES, antes que nada, buenos días, gracias por estar y gracias por tenernos siempre al tanto de la información. Buenos días a vos, a tu audiencia, y gracias a ustedes, porque realmente sin los medios de comunicación y sin tener a comunicadores dispuestos de informar a la gente, es muy difícil que los papás, que los vecinos, o las personas que están alejadas, ¿verdad?, de lo que es un liceo, en mi caso, en el caso de secundaria, sepan cuál es la realidad. Así que les agradecemos enormemente. Marcela, vamos a comenzar, ese tema lo vamos a tocar ahora, pero vamos a comenzar que el paro termina hoy, ¿no? El sábado comenzó el jueves, hoy termina. Exactamente, nosotros habíamos propuesto a la FENAPES y fue lo que finalmente se resolvió, porque también lo propusieron otras filiales, un paro por 72 horas. Comenzó el día jueves, se extendió hasta ayer, hoy es el último día de paro. O sea que el lunes volveríamos a nuestros lugares de trabajo. ¿Habrá exámenes entonces? Sería el dato. Y podría ser, vamos a dejar todo todavía sin nada seguro por lo siguiente, Facundo, si me permitís hacer una acotación. Sí. Mañana nos reunimos nuevamente los delegados de las filiales del país en Montevideo en una asamblea de FENAPES. Y allí es como se va a evaluar cómo va a seguir el conflicto. Todas las filiales tenemos propuestas de cómo va a seguir el conflicto y bueno, y allí se ponen todas sobre la mesa, se fundamentan y se pasa a votación y eso va a ser lo que sin duda salga mañana. Bien. Nosotros tenemos voluntad, como siempre, de no afectar a los chiquilines, esa es la realidad. Nuestro último interés es afectar el derecho de los chicos al examen. Yo lo que ya explicaba en otros medios que ha salido es que de ser que se resuelva que no se tome exámenes, entonces en ese caso la administración licial creará un nuevo periodo de exámenes. O sea, los chicos no pierden su derecho al examen, sino que será de repente en otras fechas. Pero eso está verse hasta mañana que no termine la asamblea no tenemos nada resuelto. Pero adelante una vez más, no es interés de los docentes perjudicar a los estudiantes. Estamos muy lejos de eso y eso me gustaría que quede claro en las personas, en los escuchas. Sobre eso quería consultarte, por eso te decía, ya vamos a hablar de ese tema, cuando me decías, está bueno el contacto que tuvimos con la gente, previo a la nota me decías también, hubo una buena convocatoria por parte de los llamados que realizaron ustedes para las marchas y demás. ¿Qué pasa con esa relación con la gente que quizá no entiende? Porque hay mucha gente que no lo entiende y está en su derecho y está bien, y se enoja con ustedes y pasan ese tipo de cosas. ¿Ustedes lo ven directamente? ¿Les pasa eso con la gente? Sí, no nos ha pasado como experiencia directa. Hemos sabido de repente por redes sociales o algún compañero que nos envía un mensaje de texto diciendo en tal lugar se está diciendo tal cosa. La verdad es que, por ejemplo, el día que tuvimos la ocupación del Liceo de Hipol, se acercaron algunas personas a conversar con nosotros, incluso gente que iba a hacer gestiones al liceo, se le explicaba por qué el liceo estaba ocupado, no podía ingresar al liceo, lo tomaron todos ellos de buena manera y le pudimos explicar un poco los motivos. Ayer, por ejemplo, en el liceo número 5 se acercaron personas a conversar con nosotros, vecinos, algunas madres que iban para hacer trámites puntuales por sus hijos. Permitimos y acompañamos a los chicos que iban a buscar, por ejemplo, las fechas de exámenes, que iban a ver el calendario de exámenes, los acompañamos hasta cartelera. Y después se hicieron presente muchos profesores que estaban jubilados y bueno, que estaban también en forma como de solidaridad, se acercaron a conversar con nosotros en diferentes horarios. Entonces, en ese sentido estamos muy satisfechos. Ayer la convocatoria de la marcha también consideramos positivamente, la evaluamos muy positivamente. No éramos solo los docentes los que estábamos ahí, había padres de alumnos y me consta porque había madres de alumnos y había algunos alumnos y también de otros compañeros. Nos preocupa sí de que a veces se habla a la ligera sobre los asuntos de la educación y no se profundiza de qué cosas estamos hablando. Y a veces se emiten opiniones que crean como una especie de efecto dominó, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, estos son unos vagos, estos no van a trabajar, estos están en contra de los alumnos, o entonces, tienen 3 meses de vacaciones, todo ese tipo de comentarios que después hace que la gente crea cosas que no son. Pero para hablar de educación tenemos mucho, y creo que hemos estado en todos los medios diciendo por qué estamos reclamando,
que mayor presupuesto para la educación no es solamente mayores sueldos. Si tengo un minuto para explayarme. Sí, cómo no. Nosotros estamos reclamando el 6% del PBI, que es el Producto Bruto Interno, que estamos muy lejos de eso. Este gobierno, con todo, nosotros reconocemos los esfuerzos y los aportes que ha hecho. Desde el periodo anterior del doctor Tabaré Vázquez y este periodo de Mujica, hay una fuerte inversión en la educación que es un 4,5%. O sea que todavía nos quedaría para llegar al 6%. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya lo hemos dicho en varios medios de comunicación y desde el año pasado. Ese 4,5% que es para la educación en realidad no va directamente a las escuelas y a los liceos y a la universidad. También va a todos los emprendimientos que tiene el Ministerio de Educación y Cultura. Todos los convenios que hay con MIDES, por ejemplo, se pagan con dineros que están destinados para la educación. Liceo militar, escuela militar, se subvencionan con dineros que están para la educación. Luego todos los proyectos que nosotros tenemos, caso Ceibal, por eso es que nosotros criticamos el plan Ceibal, no criticamos que haya accedido a la computadora un niño que no tiene derecho a eso, que a veces aparece, ¿verdad?, como titular, los profesores o los maestros se oponen. Nosotros nos oponemos al despilfarro que hubo sin control, ¿sí?, cuando se podía haber hecho de otra manera, y ese dinero está también quitando presupuesto para la educación. Entonces cuando decimos hay 4,5 para la educación, bueno, no, en realidad tampoco lo hay, porque todas esas cosas se pagan con el dinero de la educación. Lo que quiere decir que va directamente pero forman parte de alguna manera. Se puede estar de acuerdo o no, pero forman parte. Claro, ahora, hacen a la educación en general, pero no directamente a la escuela o al liceo. Entonces eso no repercute. Un ejemplo que hemos manejado y que es real es, por ejemplo, lo que sale en las aulas prefabricadas. Ese también es un problema que nosotros criticamos y que tiene que ver con la gestión. O sea, hay un 4,5 que en realidad a la ANEP y a la UDELAR le queda 4%, el otro 0,5 se van esos otros proyectos, y hay una mala gestión, decíamos nosotros. A modo de ejemplo, una aula prefabricada sale 600.000 pesos y el traslado de Montevideo a cualquier lugar del país del interior sale 480.000 pesos. Construir un aula con ladrillos... Vale 2 casi. Traerla vale 2. Exactamente. Usted puede construir un aula en buenas condiciones, puede hacer 2 hasta 3 por ese dinero de una. Cuando sabemos que es una lata lo que traen, o sea, es algo que hay que hacer la instalación eléctrica, que es muy precaria. Claro. Entonces, esas cosas reclamamos nosotros. Más allá de mayor presupuesto, también criticamos la mala gestión que se hace. Y bueno, y los salarios, que es lo que ahora, claro, nosotros quedamos sino de cara hasta la próxima rendición del 2016. ¿Cuánto es lo que ustedes reclaman de salario? Nosotros, en realidad, como reclamo, si vamos a ser justos con nuestros derechos, deberíamos reclamar un aumento del 46%. ¿Qué sería en dinero, para que la gente entienda? En dinero sería un salario de 25.000 pesos. Para llegar a la media canasta básica. La canasta básica de consumo está en los 53.000 pesos. Esos datos no los manejamos nosotros, son de dominio público, sí, porque se hace con todo el costo de vida que hay. Yo entiendo eso, ¿no? Y está perfecto, es así, los datos lo dicen. Ahora, yo me voy a la realidad y lo escucho desde el punto de vista de alguien que gana menos o alrededor de los 10.000 pesos, como hay muchos uruguayos, creo que, no sé si la mitad, pero andamos ahí. Incluso el salario mínimo nacional está en menos de 10.000 pesos. Sí. ¿Qué pasa con ese uruguayo que siente, por ejemplo, yo escuchaba el otro día una maestra en la televisión pidiendo 7.000 pesos de aumento? ¿No es como un poco chocante para la sociedad que capaz gana 10.000 pesos y el tipo tiene que mantener una familia de 3, 4 personas? Es un poco, ¿no? Sí. Es difícil de aceptar. Sí. Nosotros, en realidad, fíjate vos en la perspectiva que lo ponés, cómo estamos nosotros, los uruguayos en realidad, ¿verdad? Sí. Ya lo decíamos el 1 de mayo. Estamos tan decaídos que en realidad pensamos que lo que reclamamos es injusto. ¿Hasta qué punto nuestra conciencia de nuestros derechos como trabajadores ha decaído, que pensamos que un reclamo es injusto? En realidad nosotros, recuerdo perfectamente el 1 de mayo porque sucedió también en una mesa redonda esa charla. Yo creo que no nosotros es injusto el creemos, reclamo, quizás es injusto claro, el entorno. Es injusto el entorno, exactamente. Nosotros en realidad aspiraríamos a que todos los uruguayos pudieran ganar mucho más de 10.000 pesos. De hecho, un docente llega a ganar en mano 9.600 pesos.
porque tiene 12.000 pesos por 20 horas de trabajo, 12.000 y algo, pero luego tenemos todos los descuentos, ¿verdad?, que tiene que ver con IRPF, FONASA, etcétera, y el profesor tiene en mano 9.600 pesos, o sea que está ganando casi que lo mismo que cualquier otro trabajador, y eso es muy triste. Nosotros reclamamos que en realidad todos los trabajadores del Uruguay deberían ganar mucho más de 10.000 pesos, máxime si usted tiene en cuenta lo que sale un alquiler. Y si a eso usted le suma ir al almacén y comprar los productos básicos de alimentación. En realidad todos deberíamos, pero a mí personalmente y al sindicato y a los sindicalizados nos preocupa cómo la gente en general ya ha como que ha decaído los brazos y piensa que los reclamos son injustos. En realidad lo ideal sería que todos reclamáramos por los derechos de todos y de repente se sumaran, ¿verdad?, los otros sindicatos de otro tipo de trabajadores, no sé, me imagino que doméstica, gente que trabaja me imagino, no sé, en supermercados, en como fuera, en tiendas, que también a sumarse los reclamos y reclamar por sus derechos laborales y salariales. ¿No hay diferencia allí o no es distinto la lucha del privado con el público? Parece, por lo menos desde afuera, que hay una diferencia allí. Parecería, y sin embargo no están así. Nosotros desde el año 2010 y valoramos también de esta gestión como muy positiva los derechos que tenemos de negociación colectiva y ley sindical, y la verdad es que ha puesto una serie de instancias como puede ser la que se reúnan patronales y sindicatos a poder negociar sus derechos laborales y lo que tiene que ver aumentos salariales. A nosotros eso nos parece altamente positivo, y si bien parece que los funcionarios públicos nos vamos de arriba en esto, no es tan así. A nosotros concretamente los docentes nos ha pasado que en las instancias de negociación colectiva el gran ausente fue nuestra patronal, o sea, fue el gobierno. Nosotros teníamos instancias que son siempre de público conocimiento, ¿verdad?, porque aparece que son las etapas de negociación colectiva donde se sienta, ¿verdad?, el Ministerio de Trabajo como mediador entre las partes, y el sindicato de docentes se ha presentado, o sea, en este caso la CESEU, que es la coordinadora de los sindicatos docentes, y nuestro interlocutor no se ha presentado a las instancias. Por eso es que llegamos a este momento, porque también aparece por ahí en algunos titulares los profesores o los docentes en general reclaman cuando ya estaba firmado el convenio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos sí un convenio salarial, pero los convenios salariales se renegocian. Por eso es que hay reuniones entre patronales y obreros. Se van renegociando y se va viendo cómo va la evolución, ¿verdad?, de la economía o cómo se pueden reajustar esas cosas. Esas instancias a nosotros nos fue vedadas por parte de la autoridad, porque no se sentaron en las instancias que se tenían que haber sentado con nosotros a negociar. Por eso es que llegamos a este momento. Marcela, me quedaba pensando en un tema que hablábamos recién con la gente de la Escuela 97, que es el problema de edilicio. El presupuesto fue mayor. Hubo mala administración porque, a ver, vamos a ver las escuelas y vemos los liceos y yo no sé si todos, pero la gran mayoría tienen problemas y algunos graves edilicios, ¿no? Aquí en Salto por lo menos, no sé en el resto, pero imagino que también. Hay peores. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que dejar bien claro en esto. La educación pública en Uruguay tiene muchos años, los liceos y las escuelas en Uruguay tienen muchos años de construido, y podemos decir que durante 30 años en Uruguay no hubo inversión en lo edilicio. Eso estuvo quieto. Eso estuvo quieto durante 30 años. Entonces, yo entiendo también, lo digo de manera personal, y también el sindicato, porque lo hemos conversado a nivel sindical, entiende que más allá de la fuerte inversión que hubo en educación, no es suficiente para poder poner, ¿verdad?, todas las escuelas y todos los liceos del país en las mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro lado, hay una mala gestión. Lo decimos, esos dineros se podían haber aprovechado mejor si no hubiera estado, por ejemplo, en el medio la Corporación Nacional de Desarrollo, ¿sí?, que terceriza después las obras, ¿sí?, le da a determinadas empresas que haga la refacción aquí, que haga la remodelación allá, y después no hay una supervisión adecuada. Y fue lo que pasó en Salto el año pasado. Las empresas se retiraron. A los 2 meses hubo una fuerte lluvia y se volvió a inundar y se volvió a llover todo porque no hubo una reparación correcta o como debiera haber sido. Entonces tenemos varias cosas. Durante 30 años en Uruguay no hubo inversión en lo que tiene que ver en edilicio o en construcción.
estos dineros no han sido suficientes para todos y además mal gestionados. Y después tenemos otra cosa, ¿verdad? Que eso sin duda tiene que tener lugar otra charla muy extensa que tiene que ver de los resultados de la educación, porque se dice tanto por personas que integran este gobierno en forma oficialista como también la oposición. Acá se ha invertido mucho dinero y no hay resultados. Bueno, la educación no es una fábrica de embutidos, ¿verdad?, donde uno pone y sale todo de manera estándar. La educación requiere sus tiempos y requiere también de que se puedan rever todo lo que tiene que ver con planes de estudios y con el REPA, que nosotros llamamos que es el reglamento de pasaje de grado de los alumnos. ¿Qué pasa con eso de que no hay resultados? Me imagino, hay varias problemáticas en torno a esto, ¿no? Primero, los planes cambian y eso no está siempre bueno, creo que al alumno no le está sirviendo eso, pero es un tema discutible. Y después un entorno social, ¿no?, en el que vivimos actualmente, que estamos viviendo cambios, eso está claro, para bien o para mal, eso es discutible también, pero hay cambios y eso a ustedes les influye directamente también. Exactamente, la verdad es que tenemos también aquí varias cosas que confluyen y todo eclosiona en el sistema educativo formal, o sea, en las escuelas y en los liceos. Sí. Como bien lo decías, la matriz social ha cambiado, la familia ya no era la familia que era, en el sentido de familia, papá, mamá, ¿verdad?, y sus hijos. Hoy día tenemos madres solas que deben afrontar, o padres solos que deben afrontar la educación de sus hijos y que se les hace muy difícil porque pasan además muchas horas fuera de la casa trabajando para poder pagar los gastos de su familia. Lleva también a las familias esas nucleadas, ¿verdad?, donde por razones también económicas todos viven en una misma casa, entonces lo de los roles está muy desdibujado y quien marca las pautas de los chicos está muy desdibujado y quien controla también. Entonces ha cambiado mucho la matriz de familia. Ha cambiado mucho también lo que se consideraba bueno antes y lo que se considera bueno ahora. Uno basta mirar la televisión y se da cuenta los códigos que se manejan. O sea, la falta de respeto, el agredir al otro por su condición sexual o moral o social está permitido y eso era antes algo que no se oía y ahora es moneda corriente. Entonces, es muy difícil después, en 4 horas de escuela o en 4 horas de liceo, enseñarle, chico, de que eso no está bien, porque el chico está acostumbrado a ver por televisión, a escuchar en la radio, a escuchar las letras de las canciones, de que el insulto, la falta de respeto es moneda corriente, y que es más fácil obtener dinero sacándose la ropa o consumiendo ciertas sustancias o vendiendo sustancias que estudiando y teniendo acceso a una buena educación que hoy o mañana me permita un trabajo digno. Entonces, estamos confluyendo con un mensaje social que no lo creamos los profesores y los maestros, que también es muy fuerte. Luego tenemos también un sistema permisivo, y eso se ha quejado los docentes a través de sus asambleas técnico-docentes, que es el órgano que se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver proyectos y programas. Desde la década del 90 para acá, estamos sufriendo en la educación un sistema de que hay que pasar al alumno, podemos decirlo entre comillas, para que los números den resultados. O sea, estamos condicionados a préstamos internacionales, ¿verdad? Resultados en números, porque después en la realidad no hay resultado. Porque en realidad, ¿qué pasa? Usted promociona al chico, pero él no tiene el conocimiento necesario para que al otro año pueda ser un buen año. Pasó, pero no sabe. Pasó sin conocimientos, y eso los profesores y los maestros lo criticamos muy fuertemente. Y eso es para ver, ¿no?, muchas cosas. Ayer yo leí anoche en un diario digital de Salto que lo toma del Observador y a su vez es algo que el ministro, que Astori, perdón, que el vicepresidente, el ministro de Economía en el periodo anterior, el vicepresidente Astori, lo comentó en una radio capitalina y donde, bueno, él dice más que nada que no va a haber aumento para los docentes. Y es increíble cómo lo pone, ¿verdad?, en nuestra vereda, diciendo que en realidad los docentes deberíamos trabajar más horas en un solo centro para poder atender mejor a los alumnos y que deberíamos estar más comprometidos en lo que tiene que ver con los programas. Entonces digo, ¿Eso no es elección netamente de ustedes? ¿O sí? Exactamente. Esto yo creo que le hace falta un poco de información al vicepresidente en el siguiente sentido. Nosotros no somos los que decidimos cómo elegimos las horas, lo tiene que hacer los consejos, o sea, en este caso consejo primaria, secundaria, UTU. Nosotros tenemos un órgano que es la Asamblea Técnico Docente que ojalá
lo escucharan también nuestros consejeros para poder tomar de allí todos los aportes que se han hecho y que no lo hacen solo los profesores sindicalizados, lo hacen todos los profesores y los maestros que conforman el país sobre cómo se debería modificar tal o cual programa. Vos lo decías también, hay muchos planes y programas que cambian, porque ¿qué pasa con la educación en Uruguay? La educación en Uruguay está acorde a los juegos políticos, ¿no? Entonces, cambia de gobierno, cambian los ministros de educación, cambian los consejeros de la educación, cambian los planes educativos. Viene un próximo gobierno, entonces lo del gobierno anterior ya no sirve, se cambia nuevamente. Y no hay una evaluación, y es imposible que en un sistema educativo que tiene que ser pensado con una cabeza de 20, 30 años, le estés cambiando la pisada a los alumnos, porque fíjate vos que en 5 años ni siquiera un chico termina un ciclo. El ciclo de un estudiante comienza la escuela y termina cuando egresa de su secundaria. Y allí un chico pasa, si no hay repetición en el medio o deserción por otros motivos, un chico pasa a tener hasta 3 sistemas diferentes, ¿verdad?, de cómo se evalúa o de cómo va adquiriendo sus conocimientos. Y eso incide. Y eso incide. Eso incide negativamente. Nosotros, por eso cuando reclamamos a veces, lo reclamamos siempre, pero a veces sale más en los medios de comunicación y a veces no, lo de autonomía y cogobiernos, es porque en realidad lo que queremos es que la gestión de la educación esté en manos de quienes realmente sabemos de educación, que somos los docentes en el sentido pedagógico, ¿verdad? No es que tampoco tengamos digamos, el conocimiento de todo, o tengamos, en este caso, las soluciones mágicas para todos, pero sí lo que tiene que ver con lo pedagógico. Nosotros para eso estudiamos, sabemos lo que son los tiempos pedagógicos, sabemos qué cosas o qué temáticas se pueden enseñar de acuerdo a qué nivel, porque tiene que ver con la maduración intelectual de cada uno de los chicos, y esas cosas no son atendidas por nuestras autoridades, y pretende, como yo te decía hace un momento, de que saquemos una producción en línea como que si esto fueran, no sé, producciones de autos o producciones de embutidos, cuando no es así, ¿ah? Cuando cada uno de los chicos tiene una idiosincrasia, tiene una forma de aprender que es distinta, tiene un tiempo que es distinto y tiene que ser contemplado. Y eso tiene que ver también, que nosotros también lo reclamamos, con la superpoblación que tenemos en los liceos. Ayer, por ejemplo, cuando hicimos la recorrida con la policía, porque se hace la recorrida por el liceo para verificar que las instalaciones están bien, que las estamos devolviendo en buenas condiciones, el propio policía, que comisario, nos decía, pero qué increíble, qué cantidad de bancos que hay acá en este saloncito. O sea, realmente un salón de dimensiones pequeñas con 42 bancos. Entonces, hay desde la mitad del salón hacia atrás no se puede pasar. Queda bloqueado, va el chico sentándose y va quedando otro banco adelante que lo va bloqueando, si el chico no se mueve y el docente no llega. Entonces eso es lo que estamos reclamando también nosotros. No podemos tener un grupo con 42 alumnos, porque en 45 minutos de clase apenas tenés 1 minuto por alumno, es irrisorio, ¿no? Entonces el chico no tiene oportunidades de expresarse, no tiene oportunidades ni siquiera de pasar el pizarrón porque no tiene cómo llegar al frente, claro. Y de nosotros llegar a corregirle el cuaderno. Y tampoco tenemos para hacer las devoluciones, ¿verdad? Esa ronda de preguntas, de verificar. Y los adolescentes no son universidad, donde uno va y le dicta una clase catedrática, claro, y tiene a todo el mundo pasivamente sentado y que tome apuntes. Hay que estar un poco más. Hay que estar más porque tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? Ese de, ¿entendiste? A ver, ¿qué hiciste? A ver, esta duda, ¿te quedó bien? Sí, es una etapa distinta. Es una etapa distinta que necesita mucho apoyo del docente y que el docente no tiene el tiempo porque no tiene la cantidad de alumnos para trabajar en el aula que sea la más óptima desde el punto de vista pedagógico. No es que los docentes seamos unos vagos y queramos tener pocos alumnos en clase para, no sé, para trabajar menos. ¿No? Marcela, no me queda mucho tiempo, pero me quedan dos preguntitas cortitas. ¿Qué sienten cuando se los tilda de alguna manera de corporativos, de objetivos distintos en este caso, ¿no? Si nosotros, la verdad que como sindicato de todos lados, estamos acostumbrados de que se nos llame corporativo. Se lo ha dicho hasta del propio gobierno últimamente. Exactamente. Las corporaciones tienen otra finalidad. Si la gente usa un diccionario nomás de la Real Academia Española, ya encuentra la definición de lo que es una corporación. Los docentes estamos muy lejos de ser una corporación. En realidad en este país hay otros intereses que sí son corporativos, y que utilizan a la educación, ¿verdad?, para eso, como por ejemplo los
técnicos, esos famosos que aparecen con recetas para querer implantar proyectitos de corto plazo que luego no son evaluados y que se llevan muchísimo dinero del presupuesto nacional, las empresas que hacen esas construcciones precarias, también. Entonces, ese tipo de personas creemos que son corporativas, no nosotros que somos trabajadores, como cualquier papá o vecino, y que vamos todos los días y aparte tenemos muchísimos compañeros que recién empiezan la carrera y que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para poder tomarse un ómnibus y viajar durante 2 horas bajo las inclemencias de tiempo y después tener que caminar bajo lluvia hacia el liceo porque tampoco es que se bajan en una terminal y tengan cómo llegar y que tienen que lidiar en esas condiciones. Si hay alguien que está lejos de ser corporativistas somos los sindicatos docentes que estamos queriendo en realidad que los chiquilines de este país tengan una mejor educación y que nosotros podamos trabajar en condiciones dignas, ¿no? En realidad no estamos reclamando otra cosa que dignas condiciones de trabajo. Ojalá que la gente común que está ganando menos de 10.000 pesos y nos consta porque la verdad que el salario mínimo nacional es una vergüenza, pueda entender esta lucha y pueda darse cuenta y decir, en realidad yo también estoy mal y yo también tengo que ver la forma de unirme con otros y de reclamar porque todos tenemos que salir adelante, todos los que estamos sumergidos tenemos que salir adelante. Y no puede ser que algunos pocos se queden con los dineros del Estado, porque nosotros muchos impuestos pagamos, ¿verdad? Y no se está viendo dónde tiene que estar, que es en la salud y que es en la educación y que es en el beneficio de los trabajadores uruguayos. La última, Marcela, ¿se ha perdido la vocación de ser profesor o esto no es así? Hay vocación, basta ver la cantidad de chicos que están que están estudiando profesorado en el SERP y que se han incluso movilizado con nosotros. La pena es que después el sistema económico lo va sacando. Aparecen otras ofertas laborales donde una persona que tiene un título y una formación obviamente tiene mayores posibilidades de acceder y tenemos muchos docentes que optan por otras tareas dentro de la administración pública o privada donde tiene una remuneración mayor sin estas condiciones que yo te decía, claro. De por ejemplo estar trabajando un montón de horas, estar corriendo, tienen un empleo un poco más cómodo o tienen un baño digno, por ejemplo, que es algo que los docentes tampoco tenemos, un baño digno a donde poder ir. Entonces, claro, tenemos una gran pérdida, una gran fuga de docentes hacia otras opciones. Perfecto. Marcela, muchas gracias por haber estado, no va a faltar oportunidad para seguir charlando, seguramente mañana estaremos en contacto para ver qué es lo que se decide en Montevideo, mañana o el lunes, ¿cuándo es? Mañana seguramente las asambleas son muy largas en Montevideo y más cuando estamos en estos momentos de evaluación, pero mañana a la noche podría llamarme o si no el lunes a la mañana. Perfecto, Marcela, muchas gracias por haber estado. Por favor, a las órdenes.